Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica. Volvemos hoy a Giordano Bruno, del cual hice un audio hace poquito titulado El pensador que quemaron por desafiar la realidad. Y volvemos a él porque es uno de los pocos que se atrevió y pagó, nunca mejor dicho, en sus carnes el cuestionar la autoritas del poder. Tiene un libro titulado El sello de los sellos, que es el que estoy revisando con vosotros para ver su pensamiento, para ver cómo hablaba y qué contaba en esos momentos, en una discusión, una conversación que todavía sigue eterna, sin resolver, por cierto, pero muy controlada, muy delimitada. Dice así en el sello de los sellos, en el apartado 8, ten siempre contigo el sabor de un poco de este néctar saludable, con el cual, una vez hayas purificado los letárgicos humores del río Leteo, obtendrás sin lugar a dudas la vida celeste con los dioses celestes. Fijaros que habla de dioses celestes. Proseguirás al supraceleste, después por círculos supercelestiales, donde contemplarás debajo de ti a Carnéades, Cineas y Metródoro, que yacen con el rostro atónito y ya no están en lo alto. Este Carnéades, del que habla, es un filósofo griego con importantes aportaciones al escepticismo. Defiende, entre otras ideas, que el conocimiento es inalcanzable. Aunque tú reconozcas el tiempo pitagórico, el más difícil e insensato de todos, pues por medio de él todas las cosas son erradicadas del olvido, no rechazarás tampoco el tiempo de Simónides. El tiempo de Simónides habla de la mnemotécnica, de la memoria, de memorizar, gracias al cual se investiga, se aprende y se encuentra cada cosa. Lo que se ha olvidado vuelve a aclararse y lo que ha sido truncado torna de nuevo a germinar. La naturaleza ha asignado alas exquisitas a todos según su necesidad, pero son en verdad poquísimos quienes saben desplegarlas para surcar y batir aquel aire que invita y se presta a ser batido para volar, no menos de cuanto parece oponerse a ser surcado. De hecho, después de que lo hayas removido, surcándolo con esfuerzo, él, agradecido, te impulsará adelante sosteniéndose. Es decir, está relatando cómo el ser humano desconoce su reino interior. Somos una pura capacidad que por este arrastre continuo que tenemos, histórico, genealógico, de no obtener conciencia y de llevarlo todo, o estar instalados en lo primitivo me refiero un poco en lo salvaje, no conseguimos ver lo que ya existe. Se presentan ante nosotros cosas, signos, imágenes, espectros o fantasmas. Los elementos de diferenciación de estos son lo odioso, es decir, lo deforme y lo malvado, lo deseable, es decir, lo bello y lo bueno, y las combinaciones entre dos o tres de estos elementos, amable bueno, odioso deforme, y de igual modo lo fácil de comprender, es decir, lo sensible por abstracción, ni excesivo ni carente, y lo difícil de comprender, es decir, lo sensible inferior o que excede la norma y por su naturaleza perfectamente comprensible, pero sin abstracción. Relato occidental de la no dualidad. Relato del uso de la energía, relato del comprender los opuestos para entender los opuestos que tanto hablamos en este canal. La naturaleza proporciona estos elementos de mediación, el sentido, la concupiscencia, que significa deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Repito, la naturaleza proporciona estos elementos
el sentido, la concupiscencia, el intelecto y la voluntad, de los cuales se originan el ver, el tocar en general, el imaginar, el pensar y sobre todo el recordar, el reflexionar y el comprender, donde nace según lo recordado aquello que normalmente viene denominado intelecto, que comprende o en potencia. A estos elementos se une la formación, cuyos tipos son la opinión en general, la duda, el escrúpulo, el ligamen. En cuanto al ligamen, y siguiendo una tradición que venía ya de Santo Tomás en su Suma Teológica, significa impulso hacia el bien, hábito de los primeros principios. En la glosa de Ezequiel 1.6, Jerónimo distingue la sindéresis del apetito irascible, el concupiscible y el racional dentro de la división de las potencias. Repito, a estos elementos se une la formación, cuyos tipos son la opinión en general, la duda, el escrúpulo, el ligamen, la confianza y la seducción en general, que excita el placer, la ambición, la curiosidad y la confianza, y por así decirlo, el exceso, que impulsa a la abominación, al terror y al horror. De nuevo, un relato que podría ser comparado con algunos de los relatos budistas de las cosas a superar, a trascender y que el ser humano contiene. Es más, es un relato de dónde venimos acumulados, del saco que traemos, producto del reparto, vamos a llamarlo el reparto kármico. A continuación, todo esto produce, por una parte, la elección y el rechazo y por otra, el asentimiento y la disensión, de nuevo, la dualidad. Entre estos procedimientos existe el simple aprehender o concepción primera, la numeración, la medida, el peso, la división, la distribución, la distinción, el orden, la definición, la representación, el argumento y comprensión, que es la segunda concepción simple. Y así complace llamarla raciocinio, que valdría decir actividad de la mente. Raciocinio. Acordadas estas premisas por nuestra parte y por la tuya entendidas como deben ser entendidas, es preciso reflexionar atentamente sobre ellas, entre los elementos que existen por naturaleza y de los cuales podemos fácilmente volvernos contempladores. En primer lugar, preexisten en la mente del primer creador las ideas, sobre cuyo modelo se producen todos los géneros y todas las especies, y seguidamente a partir de ellas emergen a la luz, según ciertas sucesiones, los elementos indivisibles que presentan una especie íntegra por su incorruptibilidad o se subsiguen y multiplican en la materia con una cierta sucesión y distribución. Yo sostengo que estos elementos de la primera mente son comunicados al primer intelecto y apareciendo gracias a él en el orden natural después de que en cierto modo habían preexistido en el arquetipo infinito, se incluyen dentro de cierto confín y de este modo existen en la naturaleza. Esto sería algo así como la concepción de la mente humana, de la naturaleza humana. También se puede ver como de dónde viene esa conciencia. Y continúa. Entonces, a través de los sentidos, como si fueran puertas, se convierten en elementos físicos a partir de los metafísicos. De físicos se convierten en racionales y quedan preparados para ser analizados por los sentidos más internos del hombre, del ser humano. Para perpetuarse recurren a facultades más inmateriales y así, desde el mundo supremo, que es fuente de las ideas y donde se dice que esté Dios o que se dice esté en Dios, el reino de Dios está en ti, fijaros, ya habla de eso, se desciende al mundo ideado, que se dice haya sido creado a través del primero y por el primero. Y de este se alcanza aquel mundo que es contemplativo de los dos precedentes y que como desciende del primero a través del segundo, así conocerá al primero vía el segundo. Y aquí deriva con un recorrido, por así decir, circular. Un salto del primero al tercero y un retorno del tercero al primero, o si se prefiere, girando la perspectiva, del primero al tercero hay un descenso, del tercero al primero hay una ascensión, a través del intermedio.
Cuán admirable será tu obra si sigues la obra de ambas naturalezas. Sí, sin embargo, te comportas con estulticia y erróneamente, al contrario, te llenarás de una confusísima calígene que llaman sombra de muerte. Fijaros lo que está diciendo. Habla de que hemos de integrar lo de allá de origen, que el reino de Dios está en ti, llamarlo como queráis, Dios o lo que queráis, y la vida racional de la tierra, en donde en lo cotidiano está reconociendo, digamos, casi una doble naturaleza, una esencia, que es la que nosotros queremos seguir, y la aplicación de lo cotidiano por la naturaleza definida del hombre, en esencia, que no consigue desarrollar, pero que nos invita a desarrollar, a esculpirnos. De este modo, sin embargo, podrás concebir y dar a luz, con la memoria y con el intelecto, la estructura y la concatenación del mundo triple, con la que en él está contenido. Como habrás expuesto el útero mismo y la admirable matriz a la luz que se propaga de noche o de mañana, de medianoche y de mediodía, así, yéndola al encuentro, la recibirás. Recibirás en esa búsqueda interior, igual que recibimos al vibrar como vibramos cada día. No es preciso, pues, dejar de lado el hecho de que, tal como ocurre en los sentidos o con los sentidos y sus órganos de manera natural, las potencias y los actos se reconducen a un único centro, donde deben adornar el centro o el cercano al trío de la fantasía con formas que entran en la habitación de la memoria a través del triclinio. El triclinio era un comedor de lujo de la casa romana. Estaba formada por 3 lechos, formando los 3 lados de un cuadrilátero, quedando libre el cuarto para poder servir a los comensales. Repito, en la habitación de la memoria a través del triclinio del pensamiento, de modo semejante. Para aquel que desea recordar a su placer, vale la pena emprender la vía en el mismo orden. Por todo esto, ciertas cosas, vistas y oídas 1000 veces, te escapan en el momento menos oportuno, y otras con las cuales los sentidos han tenido contacto una sola vez y de forma superficial, cuando están destinadas a durar por toda la eternidad, se apoderan de los instintos y de los íntimos recesos de la memoria. Estas, absorbidas por la misma fantasía, han sido asimiladas a través del pensamiento, mientras aquellas o no han podido expulsar la distracción a las puertas o igualmente han eliminado un elemento extraño sin interés alguno. La memoria de la que hablan tantos, guardada, acumulada como un segundo cerebro, del que habla, por ejemplo, Joe Dispenza. En consecuencia, y no por error, Sócrates llamó al olvido una parte de falta de sentido. Si después, con el mismo razonamiento inmemorablemente, hubiera llamado también falta de sentido a la semilla arrojada y no concebida por la memoria, en verdad habría explicado un concepto más profundo. Si por lo tanto la fantasía no hubiese llamado lo bastante enérgicamente, con apariencias sensibles, el pensamiento no abrirá, y si este pensamiento ujier tampoco abre, la madre de las musas, indignada, no le recibirá. Excitan, en fin, las cosas que con la ayuda del discurso, de la reflexión y de una fuerte fantasía mueven la pasión, y por las cuales, apasionándonos, despreciando, amando, odiando, sintiendo dolor o alegría, admirando y recurriendo a la balanza de los sentidos, recibimos una impresión de las imágenes del fervor, del desprecio, del amor, del odio, del dolor, de la alegría, de la admiración y de la investigación y del aspecto de las cosas a recordar. Es decir, nosotros nos imprimimos a base de una cierta excitación que nos llega por el discurso, por la fantasía, por la pasión.
y ahí se juntan todas, las buenas, las malas. Está explicado de una manera un poquito, bueno, iba a decir descontextualizada. Está descontextualizada porque estamos en otra época, pero está hablando de las mismas cosas que otros autores nos hablan de manera muy sencilla. Y quizás tenía que expresarla así, porque se expresaban así, y quizás tenía que expresarse así, porque como veréis en el texto, hay que interpretar mucho, porque yo creo que en cierta parte va jugando con las palabras que parece que dice, pero que no dice, desde que mi opinión está diciendo, para protegerse de qué, de la quema en la hoguera en la que al final cayó. Es decir, de la censura. Es como trabajar con un eufemismo metafórico eterno que va entregando, pero para ello hay que estar atentos. Bueno, esa es mi opinión. Si no obstante ocurriera que tu naturaleza o la de la cosa a concebir no presentase estas características que la industriosidad estimule las pasiones, convendría conocer y reconocer que en el camino nos perdemos. En este ámbito, el ejercicio abre el camino no solo a las costumbres mejores y peores, sino también a la inteligencia, a la actividad de todas las facultades según la capacidad del individuo. Esto se confirma por el hecho de que los pueblos y gentes más portadas a la libidine y a la ira son las más activas, y entre estas considera sobre todo impías aquellas que odian y aman intensamente, mientras si se dirigen a donde les conduce el amor y el fervor divino, las consideras bastante religiosas. Y aquí puedes reconocer cómo el mismo principio material sea igualmente cercano a la suma virtud como el vicio. La antigüedad llamó a este tipo de amor progenitor de toda pasión, aplicación y práctica, y que es ambivalente por el motivo antes mencionado, gran demonio. Si te lo ganas con habilidad, sin duda para ti no será nada difícil, y así, como conviene, hemos explicado de dónde, gracias, por así decirlo, a una técnica casi por arte, se puede lograr no solo la memoria de las cosas, sino también la verdadera sabiduría humana universal. Lo que acaba de hacer es integrar los opuestos y decirnos que tanto en el fervor, en las pasiones, en lo que sentimos, en los malos sentimientos, en los buenos sentimientos, en la afección por favor, en la afección por crítica, siempre hemos y estamos nosotros presentes decidiendo a qué le damos importancia, decidiendo ver el polo, jugando con el polo, con el péndulo, decidiendo ser, reconociendo desde el principio, que es lo que acaba de hacer, que el reino de Dios está en nosotros, explicado de una manera muy distinta de cómo se escribe en Oriente. En general, por lo menos los textos con los que hemos trabajado aquí nosotros. Y vamos a seguir un poquito más con esto. El relato está escrito en una combinación de palabras muy distinta a la de ahora. Vuela, sale, compone, asocia. Y tiene cuidado, aún así ese cuidado no le sirvió. Os dejo con esta parte y las siguientes partes de este sello de sellos tiene que ver con lo que él denomina, Giordano Bruno, advertencias, y hay unas cuantas. Y vamos a revisarlas. Os envío un abrazo gigante, mañana un poquito más. Cuidaros mucho, chao.